Y, bueno, pues incluso esta mesa se completará con la visión de la inspección de trabajo, entiendo, de un técnico de un inspector de trabajo referente a los métodos cualitativos. Y, como digo, la mesa está pensada pues para contar, poner en común experiencias sobre aplicación de estos métodos. Nos han contado los métodos que tenemos, los cualitativos, los de estimación más modelos matemáticos, y ahí los tenemos. Y luego está el factor humano, el factor del técnico, el factor de la experiencia y la puesta en práctica, que es donde se notan pues las dificultades, las limitaciones. Nos han puesto ventajas y limitaciones de los distintos metodologías. Y bueno, pues aquí vamos a ver en un par de aspectos interesantes pues esas aplicaciones y esas posibilidades que nos dan estos métodos. En primer lugar, va a intervenir Joaquín Quirón Priego, es técnico superior de prevención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es ingeniero químico y desde el 2001 pues llega haciendo labores de prevención en el instituto. Y él nos va a hablar sobre la aplicación de estos métodos cualitativos en centros de investigación, la aplicación de uno de los métodos que se han hablado aquí, del INRS, completado con mediciones, y casi ya le cedo la palabra a Joaquín. Gracias por venir. Te pongo la... Sí. Buenos días, pues muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al Centro Nacional de Verificación de Maquinaria la invitación a participar en la jornada. Voy a intentar ajustarme al tiempo de manera férrea y he dividido la presentación en tres partes. La primera de ellas dedicada a dar a conocer brevemente qué es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para que se puedan hacer una idea del contexto en el que se han aplicado las metodologías simplificadas, ¿no? Una segunda parte dedicada a la aplicación de las mismas y una tercera muy breve de conclusiones. Bien, ¿qué es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Pues es una agencia estatal que desde la semana pasada estamos adscritos a otro ministerio. Estábamos inicialmente, o en lo que se llevaba de legislatura, al Ministerio de Economía. Desde la semana pasada estamos adscritos al Ministerio de Ciencia, es la mayor institución dedicada a la investigación y el desarrollo en España, y su misión es el desarrollo, fomento y traslación de resultados de investigación básica y aplicada a la sociedad, que entre otras pues sufraga al CSIC con cargo de los presupuestos generales del Estado. El CSIC consta de o aporta el 6% de la plantilla dedicada en España a la I+D+I, pero después su contribución es mayor, puesto que produce del orden del 20% de la producción científica del país. Todo esto es posible gracias a un colectivo humano. Verán que cito cifras de la memoria del año 2016. Es que la memoria del año 2017 todavía no ha salido, está próxima a su publicación, pero no se ha publicado todavía. El colectivo somos unas 11.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad somos personal funcionario, la otra mitad es personal contratado. No hemos sido inmunes a la crisis. Antes de la crisis éramos unas 15.000, casi 16.000 personas, y con la crisis nos hemos quedado en 10.000 escasos, ¿vale? Una composición prácticamente paritaria en cuanto a género. Y el personal se distribuye en 8 áreas científicas, las cuales condicionan enormemente las características de trabajo con agentes químicos, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, el área dedicado a ciencias de materiales que el área de biología, de biomedicina, ¿vale? En el área de biomedicina es donde actualmente el CSIC concentra la mayor parte de sus recursos técnicos y humanos, ¿vale? Todo esto es posible hacerlo gracias a una red de centros de trabajo que están repartidos por toda la geografía española.
son 122 centros de trabajo, de los cuales 70 son propios y el resto son mixtos con distintas universidades. En el caso concreto del País Vasco, pues existen 2 centros, ambos mixtos con la Universidad del País Vasco. Uno está en San Sebastián, el Centro de Física de Materiales, y otro está aquí en Bilbao, en Leioa, el Instituto de Biofísica. Como instalaciones singulares, bueno, pues tiene algunas muy llamativas, como puede ser la Reserva Biológica de Doñana o la Base Antártica Juan Carlos I, el buque oceanográfico García del Cid. Este buque es propio del CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, la Residencia de Estudiantes, donde estudió, entre otros, pues, la generación del 27, el Instituto Astronómico, el Centro Hispano-Alemán de Astronomía de Calar Alto, en la provincia de Almería. Coordina la participación española en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Esa instalación de la foto no está en España, está en Grenoble, en Francia. Y después coordina la actividad científica del buque oceanográfico Hespérides, que no es del CSIC, es de la Armada. Si tienen oportunidad de ir por Sevilla, pues yo les recomendaría que visitasen una instalación singular que tenemos allí, que es la Casa de la Ciencia. Es un museo de ciencia, está junto al Parque de María Luisa, está muy céntrico, y es el edificio donde también tiene su sede la delegación institucional del CSIC en Andalucía, a la cual estamos adscritos el servicio de prevención del CSIC, donde estamos ubicados físicamente. Y hablando ya de prevención, ¿cómo se estructura la prevención en el CSIC? Bueno, pues se articula a través de la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos, a la cual tiene adscrita el área de prevención de riesgos laborales, que desarrolla su actividad a través de 6 servicios de prevención, que tenemos unos ámbitos territoriales un poco, siendo amables, curiosos y en ocasiones hasta difíciles de entender. Porque, por ejemplo, en el servicio al cual estoy adscrito, no llevamos toda Andalucía, pero llevamos Castilla-La Mancha y llevamos Canarias, lo cual, a nivel de logística del día a día, nos genera algún que otro dolor de cabeza por la dispersión geográfica. Y ahora somos 3 técnicos de plantilla y una persona que está en formación. Ha habido épocas en las que estaba yo solo con todo ese territorio, con lo cual estás todo el día en auténtica alerta, no sea que te pueda llegar algún accidente grave en ocasiones, te pueda llegar, por ejemplo, desde Canarias, puesto que no puede estar encima del territorio, ¿vale? En ese territorio llevamos 20 centros de trabajo y aproximadamente unas 1.400 personas, tanto personal propio como personal de centros mixtos. Personal propio CSIC serían unos 1.200, ¿vale? Bien, en cuanto a la aplicación de las metodologías estas en el CSIC, su uso comenzó en el año 2007, cuando tuvimos la enorme suerte de contar con un histórico del Instituto Nacional entonces llamado Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en comisión de servicios en el CSIC, y esa persona es Manuel Bernaola, ¿vale? Contábamos en 2007 con Manolo Bernaola, teníamos las evaluaciones de riesgo hechas y distintas referencias normativas que nos encaminaban a que había que hacer una evaluación de la exposición a los agentes químicos. Nosotros en el CSIC no tenemos un problema de grandes volúmenes de agentes químicos. Nosotros, el orden de magnitud de nuestra manipulación de agentes químicos en comparación con la actividad industrial, de la cual yo procedía antes de llegar al CSIC, es que no admite comparación. En mi etapa industrial, el hexano, por ejemplo, lo comprábamos por cisternas y en el laboratorio se maneja a escala de mililitros, ¿vale? El problema no son los volúmenes, el problema son la variedad de productos químicos distintos. Tenemos centros de trabajo con incluso 10.000 productos químicos distintos. No estoy hablando de 10.000 envases más, ¿vale? 10.000 productos químicos distintos, 10.000 números CAS distintos, ¿vale? Bueno, pues con un problema de esa envergadura había que hacer algo, ¿vale? El planteamiento conceptualmente fue relativamente simple. Empezamos
revisando todas las evaluaciones de riesgo que teníamos hechas de los 20, bueno, en aquel momento eran 19 centros, porque el 20º se creó con posterioridad al 2007. Y en esa fase de preparación lo que hicimos fue, por un lado, delimitar el alcance, estudiar distintas metodologías y seleccionar una, y acotar los productos químicos a los cuales íbamos a aplicar esa metodología. Pues le sucedió una fase de trabajo de campo entre 2007 y 2008 y la aplicación de los métodos ya, digamos, en la tranquilidad, en la relativa tranquilidad del despacho. Así, tras revisar las evaluaciones, y en 2007 teníamos unos 1.150 trabajadores, de los cuales el 74% era lo que solemos denominar en la jerga nuestra trabajadores de anexo 1, bien porque manipulasen agentes químicos peligrosos, o agentes biológicos, o agentes físicos, o gases a presión, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ese 74% de la plantilla estaba expuesto, hicimos una estimación, o daba lugar a entre 13.000 y 17.000 exposiciones a agentes químicos en el día a día. Claro, a ese volumen de exposiciones había que intentar aplicar alguna metodología para evaluarla, ¿vale? De esas exposiciones, unas 3.000 estaban generadas por la utilización de agentes químicos que eran o cancerígenos, o mutágenos, o tóxicos para la reproducción, o alteradores endocrinos, o sensibilizantes. Y esas 3.028 exposiciones se debían a la utilización de 58 agentes químicos o cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, los CMTR, ¿vale? De esos 58, 44 constaban de valor límite ambiental, 6 de TLV y 8 no tenían ningún indicador, ¿vale? A modo de ejemplo, algunos de esos agentes químicos, pues ahí lo tienen. El producto estrella era el cloroformo, ¿vale? De mayor a menor presencia, pues era el cloroformo. El cloroformo se utiliza muchísimo, se utiliza en pequeñas cantidades, es cierto, no se utilizan grandes volúmenes unitarios de cloroformo, pero sí hay muchas personas que utilizan cloroformo. Se utiliza mucho en el área para empezar, de biomedicina, ¿vale? Bueno, pues puesto a seleccionar una metodología, las metodologías simplificadas al día de hoy pues gozan de gran aceptación y cada día más. Pero en el año 2007 la situación era bien distinta. En el año 2007 la incertidumbre era muy grande. Para empezar, incluso teníamos el temor de cuál iba a ser la aceptación por parte de la Inspección de Trabajo, si por medio de algún requerimiento necesitábamos aportar alguna evaluación. Y eso a pesar de que tanto el propio Real Decreto, el 374, ya deja la puerta abierta a demostrar por un camino alternativo a hacer la evaluación de la exposición, o incluso la propia 689 antigua, que nos dejaba dentro del primer escenario o del primer nivel de exposición la puerta abierta en la estimación inicial al uso de metodología simplificada, ¿vale? El tercer escenario, el de estudio detallado, era el que requería sí o sí la realización de determinaciones cuantitativas. Eso nos generaba bastante inquietud, como les decía. En cuanto a las herramientas, teníamos dos opciones, simplificando. Elegir una herramienta óptima. La óptima pues era el uso de la 689, pero partiendo de la base que teníamos unas 3.000 exposiciones asociadas a agentes químicos o cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, pues claro, podíamos acabar haciendo bueno la frase coloquial esta que dice que llegamos a la parálisis por el análisis. Luego no era una opción viable, necesitábamos una alternativa de tipo heurístico. Ahí se nos plantearon otra elección. Por un lado, utilizar la herramienta del Cost Essentials, pero el Cost Essentials en realidad no es una metodología de evaluación de la exposición, sino de evaluación de las medidas de control. Nosotros queríamos la exposición, con lo cual recurrimos a la... Bueno, y aparte que si trabajábamos con agentes cancerígenos, pues acababan mandándonos prácticamente a un estudio, un consejo experto, y acabábamos en mediciones. No era una opción de entrada.
Luego recurrimos a la metodología del INRS. Esto les hablo en la primavera del 2007. La metodología del INRS es de septiembre del 2005. De ahí la incertidumbre y los ciertos temores que albergábamos al decidir utilizar esa herramienta, ¿no? Y no perdíamos de vista, evidentemente, el subtítulo de la propia metodología, que lo que es una herramienta a la toma de decisiones, ¿vale? Bueno, pues con ese propósito la utilizamos. Con la herramienta ya seleccionada, teníamos que pasar a la fase de priorización. Teníamos que determinar por dónde empezábamos la exposición de esas 3.028, la evaluación de esas 3.028 exposiciones. Bien, tras estudiar las evaluaciones de riesgo, teníamos 13 centros de trabajo en los que la actividad era de anexo 1, en los cuales había 855 trabajadores, ¿vale? Y las 3.028 exposiciones. Bueno, pues ¿cómo los priorizamos? Pues lo primero que tuve en consideración fue el número de exposiciones que había por cada centro de trabajo y cuáles de ellas eran estadísticamente eran generalizadas, ¿vale? Cuál es el número de personas que utilizaban un determinado agente químico superaba el N estadísticamente representativo del total de personas de ese centro de trabajo. Esos fueron los dos parámetros a los que le di más peso. Los otros parámetros, hasta completar los 5, fueron el número de agentes químicos a los que le afectaba directamente el Real Decreto, el 665, o sea, cancerígeno, mutágeno de categorías 1A y 1B respectivamente, y el número total de trabajadores de anexo 1 y, en general, la cantidad de cancerígeno, mutágeno y tóxicos para la reproducción. O sea, ahí ya le dábamos entrada a los tóxicos para la reproducción y de las 3 categorías también le dábamos entrada a los de categoría 2. Bueno, pues hecha la priorización, dimos paso a la toma de datos. Debo decir que sí hicimos una medición, o digamos que en cada valoración de la exposición hacíamos una medición, pero era la medición de los sistemas de extracción para ver la eficacia con la que estaban operando las vitrinas de extracción, ¿vale? Que es el equipo de protección por antonomasia de los laboratorios nuestros. La plantilla esta fue una plantilla que de hecho se la debo a Manolo Bernaola y es la plantilla que desde entonces a esta parte, hasta ahora, sigo utilizando. Bueno, y los resultados a los que llegamos fueron los que les voy a mostrar, perdón, los que les voy a mostrar ahora. De las 3.028 exposiciones, evaluamos algo más de 1.800. Si se toman la molestia de calcular el número, el N representativo de 3.028 es casi 10 veces menor que las 1.862 esas que les muestro en pantalla, con lo cual los números eran representativos, de los cuales 1.710 dieron, de acuerdo con la metodología del INRS, una puntuación de riesgo bajo, ¿vale? 113 de riesgo moderado y 39 de riesgo alto. Pero claro, era una metodología nueva y necesitábamos contrastarla. Y la única forma de contrastar esto es hacer determinaciones cuantitativas, ¿vale? Lo que pasa es que hubo que seleccionar cuáles se hacían. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues por todas las que eran o inaceptables o de riesgo moderado. O sea, cogimos las 152 estas y parte de las 1.710 de riesgo a priori bajo. De tal manera que estos números cobran su verdadero significado cuando los mostramos junto con las condiciones de partida. Teníamos unas 13.000 exposiciones distintas, 3.028 a cancerígenos, analizamos 1.862, hicimos 72 muestreos que no 72 mediciones hicimos más. Saben que generalmente con una única medición no vale, es necesario hacer al menos 3, ¿vale? Pues hicimos 72 muestreos y aquí le debo agradecer también la colaboración a un histórico también de la casa, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, que es Juan Viguera, que es quien analizaba las muestras que yo tomaba en campo, ¿vale? Y de esos 72 muestreos, solo 9 exposiciones, solo 9
fueron de riesgo, o sea, son los que en terminología de la 689 se califican como inaceptables, ¿vale? De todos esos que potencialmente salían de riesgo moderado o alto. Pero de los resultados que más satisfecho me siento son de los que obtuvimos al complementar la exposición ambiental con el control biológico. Y de 225 analíticas específicas realizadas a las personas que daban lugar a esas 1.862 exposiciones que evaluamos, pues no se produjo ningún hallazgo biológico, no salió ningún marcador alterado, ¿vale? Bueno, con el paso del tiempo hemos ido dándole entrada a otras metodologías y aparte del INRS y del COS Essential, que también lo hemos usado, aunque con menos frecuencia que el INRS, y de la propia 689. Con posterioridad hemos utilizado la Risk of Them ya en varios casos y más recientemente hemos utilizado ya en el campo de la nanotecnología o de los nanomateriales las metodologías NanoTool, NanoRisk y Stoffer Manager Nano para hacer la evaluación de riesgos. De la interacción entre NanoTool y NanoRisk hemos sacado las medidas de protección y control apropiadas. De la interacción de NanoTool y Stoffer nos ha servido para priorizar las medidas de control y de la interacción entre NanoRisk y Stoffer, pues la priorización de las medidas de protección. Bien, y ya finalizando mi exposición, como una de las principales conclusiones, a la pregunta de si es siempre necesario hacer mediciones, pues la respuesta es no, y además avalado por distintas referencias normativas, pero esto también lo tenemos que tomar con mucha precaución, ¿vale? No vamos a poder prescindir de las metodologías cuantitativas, ni las cualitativas, ni las cuantitativas son la única forma de evaluar una exposición. Tenemos que considerar las herramientas complementarias. Dicho sea de paso, a mí el acto técnico como higienista que más me gusta es hacer mediciones ambientales, ¿vale? Puede parecer que casi que me contradigo al exponer el uso de metodologías cualitativas y que lo que más me guste sea hacer mediciones cuantitativas, pero es que las mediciones cuantitativas, quienes las hayan hecho de vosotros, saben la cantidad de recursos para empezar tiempo que requieren, ¿vale? Y ese recurso pues no siempre es el más disponible. Y bien, como conclusiones finales, son complementarias, tenemos que verlo así. Simplificada, si han hecho alguna, se habrán dado cuenta que no quiere decir que sea tan fácil. En realidad, los requisitos de evaluación no difieren mucho de una cuantitativa. A mí me sirven las evaluaciones cualitativas para trazar la estrategia de medición cuando tengo que hacer determinaciones cuantitativas. Luego, antes de una cuantitativa, tengo hecha una cualitativa. Son especialmente útiles en fases de diseño, sobre plano, pero también son muy útiles incluso en un contexto retrospectivo. Yo lo he tenido que utilizar en dos ocasiones. Una de ellas fue un caso post-mortem para valorar si había sido o podía haber habido una implicación laboral en un cáncer que desarrolló un trabajador que finalmente falleció, y con posterioridad a ese primer caso, en el caso de una persona que sufre una grave afección pulmonar, para ver si el uso de un cierto agente químico ha podido, o la exposición a esos agentes químicos ha podido ser un factor en el desarrollo de esa afección, ¿vale? Su aceptación pues depende del contexto. En el contexto en el que yo lo he aplicado se me ha revelado como unas metodologías muy robustas, puesto que 1 de cada 17 casos que las metodologías dice, que el INRS dice que es una exposición de riesgo moderado o probablemente alto, solo en 1 de cada 17 se ha revelado como una exposición inaceptable, lo cual da un coeficiente de seguridad importante, ¿vale? Pero hay que tomarlos con reserva. A la pregunta de si yo utilizaría alguna de estas metodologías en un contexto ajeno al laboratorio de entrada, la respuesta no les puedo mentir, la respuesta es no. No la usaría sin contrastar con mediciones cuantitativas, ¿vale? En cualquier caso, el uso de estas metodologías requieren cierto bagaje previo haciendo determinaciones cuantitativas para poder interpretar adecuadamente los datos. Y espero haberme con esto ajustado al tiempo y que les sea útil la información. Perfecto.
Gracias, Joaquín. Muy interesante. Una cosa, recordar que bueno, entre la documentación hay papelitos para hacer preguntas y poder hacérselas llegar a la organización para que luego aquí en el coloquio pueda ser un poquito más ágil. Os recuerdo esa circunstancia. Bien, a continuación, pues vamos a ver la aplicación de estas metodologías o cómo las desarrolla un servicio de prevención. Y en este caso, bueno, se ha producido un cambio de última hora. De Quirón Prevención no viene Javier Truchado, sino viene en su sustitución Miguel Ángel Alba Hidalgo. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y desde 1998 pues, trabaja en higiene industrial y actualmente es el coordinador de este área en toda la zona de Cataluña, de Quirón, y asimismo pues desde hace poquito lleva la dirección técnica de un proyecto financiado por la Comisión Europea sobre nuevas estrategias de control de exposición al formaldehído. Ya ha salido aquí este personajillo y entonces, bueno, pues Miguel Ángel, cuando quieras. ¿Dónde estás? Que no te veo el ratón. Que como no hay ratón y yo estoy acostumbrado... La penúltima. Sí, pero no corre. Vale, bueno, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya les ha comentado José María, no soy Javier Truchado. Javier Truchado, por un tema personal, no puede estar hoy y me ha tocado venir a sustituirle. Voy a contar la experiencia discreta, modesta experiencia que tenemos como Servicio de Prevención Ajeno en la aplicación de las metodologías cualitativas de evaluación, aunque a mí me gusta más llamarlas de gestión del riesgo químico. Agradezco, como han hecho todos los ponentes a la organización, la invitación a nuestra entidad a venir a aportar nuestro granito de arena en lo que es la materia. También voy a presentar qué es Quirón Prevención. Quirón Prevención es una empresa del grupo Quirón Salud que empezó a funcionar efectivamente el 1 de octubre de 2017. Es una empresa relativamente nueva, pero que aglutina la experiencia de 4 servicios de prevención ajenos, que son Fraternidad Prevención, Premap Seguridad y Salud, MC Prevención y Unipresalud. En la actualidad, el número de empleados ronda los 5.300 profesionales, tenemos unos 179.000 clientes, donde hay de todo, desde industria química, central nuclear, la librería de la esquina, también es cliente nuestro, y tenemos 300 puntos de servicio, algunos de ellos fuera de lo que es el territorio del país. Somos un servicio de prevención ajeno. Dicho así, es en el marco legislativo. A mí me gusta más hablar de que hacemos consultoría en seguridad de salud, consultoría en prevención de riesgos, y una parte de ellas es el tema de la higiene industrial. Aprovechando la invitación y aprovechando también el que hoy se presentaba la campaña europea y los actos que se van a hacer en relación a la campaña europea de sustancias peligrosas en España, voy a meter la cuña de lo que comentaba antes José María en la presentación. Un proyecto en el que nos hemos embarcado el año pasado, que es un proyecto que pretende establecer nuevas estrategias de control de la exposición al formaldehído. Formaldehído se ha puesto de moda, yo en ocasiones veo formaldehído ya en todos los sitios, y tenemos el formaldehído muy de moda porque en 2016 a nivel europeo se le clasificó como agente cancerígeno de categoría 1. Aunque hay muchos más cancerígenos, pero bueno, pues el formaldehído pues parecía que tenía mucho interés y a nosotros no es que nos interesara desde entonces, ya venía de más atrás, habíamos hecho una experiencia en cuanto a determinación en tiempo real de formaldehído y a partir de ahí nos surgió la idea de prolongar ese trabajo con un proyecto más amplio y más ambicioso que